Hoy, 30 de agosto de 2022, a las 6:48 de la tarde, 23 días después de la posesión de Gustavo Petro, es imposible permanecer indiferente a este escenario político histórico que estamos viviendo los colombianos. Por ejemplo, yo que me considero desde hace muchos años una persona más bien de tendencia mística antes que política, es como un espectador más que un actor de estos acontecimientos. Sin embargo, me siento motivado como nunca antes en los últimos 20 años a ver noticias, a estar enterado del escenario político y las propuestas y discursos del mandatario, que en lo personal considero que el presidente Gustavo Petro ha superado las expectativas. Pues en lo personal las ha superado. Y también considero en muchos aspectos que las ha superado de muchos de sus seguidores, incluso de opositores, hasta en el ámbito internacional, erigiéndose como una figura política, un personaje que está haciendo historia en cada planteamiento, en cada discurso, en cada evento, en cada acto, en cada gesto, que está generando un impacto y una recordación en el imaginario y en los acontecimientos nacionales hasta internacionales sin precedentes. Yo quisiera hacer como un pequeño recuento de lo que he podido ver hasta el momento y confieso que tengo que enterarme más de actualidad. Como digo, yo llevo casi 20 años sin ser viendo mucho noticiero, estuve viendo muchas noticias en la época del COVID porque realmente pues estábamos encerrados y también era impactante el escenario de actualidad de ese momento. Pero ahora, con el planteamiento político de Gustavo Petro, que desde el mismo momento de su posesión empezó a generar impacto. La primera orden que dio como mandatario fue sumamente simbólica y que también ha sido una persona demasiado hábil, estratégica. Algunos aspectos quizás ha premeditado muchas de sus actuaciones y palabras, pero quizás otras les han salido de manera espontánea o ha aprovechado la casualidad del momento, que vamos a analizarlo más en un momentico. Voy a hablar algo que es el impacto que tuvo pues todo lo que hubo alrededor de la espada de Bolívar, incluyendo lo que es el personaje de Simón Bolívar, los que estuvieron presentes en su posesión, el discurso, el planteamiento que dejó ver desde el discurso, incluso desde su campaña. Pero en estos días que quisiera como comentar de lo que he percibido como los aportes o las propuestas de lo que es en economía política aplicada a Colombia, o sea, de su planteamiento pues reformista, que se puede llamar de izquierda reformista, que también es democrático y que pretende de alguna manera dar un desarrollo al capitalismo atrasado en Colombia, y también desde lo que ha sido su teoría del Estado. O sea, lo que es cómo concibe Gustavo Petro el Estado desde un punto de vista que yo percibo hasta el momento muy personal de él, porque no veo que pertenezca a una agenda de un partido político como tal, sino que hace parte de su propio genio y de pronto de corrientes internacionales, de lo que he escuchado en las noticias, que los mismos opositores están llamando la internacional progresista, algo así, pero que son ideas, digamos que sin ser socialistas como tal, son democráticas, y también en muchos otros aspectos, como de pronto sus propuestas en lo que es el impacto global, el desarrollo sostenible, con economías limpias, también eso, cómo es la propuesta de desarrollo que tiene para una nación como Colombia, y propuestas de unidad y sobre todo de paz, de pacificación, de democratización que está planteando. Y también podría como hablarse como de el desarrollo de un capitalismo democrático, y hasta cierto punto podemos hablar de una propuesta militar y de defensa que está planteando lo que sería como eso, como unas fuerzas públicas al servicio, unas fuerzas armadas, una teoría de la defensa nacional enfocada en el derecho a la vida, y una propuesta pues pacifista, sin ser desde el punto de vista totalmente de una izquierda, digamos, socialista, que pretendería, como todos sabemos, la nacionalización de los medios de producción para que la clase trabajadora esté dirigiendo, ¿no? Gustavo Petro
no ha sido como estratégico, ha sido prudente, aunque en algunos aspectos ha causado escándalo en los sectores más recalcitrantes y más que llaman de derecha, pongámoslo así, o reaccionarios, se podría decir, de la sociedad, pero que en ningún momento se han planteado como desde unas teorías socialistas, comunistas, como lo han tildado. Él se plantea que él se considera como un capitalista desde una teoría clásica, o sea que él no está como muy de acuerdo ni con el neoclasicismo en economía política, ni con la teoría de Keynes. Él más bien se ubica dentro de lo que serían pues, según lo que él plantea, pero en la práctica vemos que está haciendo planteamientos que incluso pueden ser innovadores o reformistas a los planteamientos mismos de los clásicos como Adam Smith, David Ricardo. En especial lo que sería como el planteamiento de lo que es el desarrollo del capitalismo a partir de lo que es la renta de la tierra, y ya tenemos que ir a teorías pues ya democráticas, revolucionarias de alguna manera, pero favorables al desarrollo del capitalismo, como es la reforma agraria. Y entre todo esto, entonces vemos que hace como un planteamiento relativamente original de lo que son esos planteamientos de los clásicos, de lo cual me gustaría como profundizar un poquito más adelante, porque también quisiera analizar lo que son los aspectos o elementos que dieron paso al triunfo de Gustavo Petro en este momento histórico en el que estaba Colombia en una crisis económica y política fundamentalmente, que llevaba unos 20 años con una línea de gobierno que podemos llamar uribista. Se puede condensar en lo que es el centro democrático, pero realmente obedece a muchos intereses de muchos partidos o de unas clases en especial, que de alguna manera también sería bueno analizar relacionado con esto el declive de esa política, la crisis del uribismo, por decirlo así, o la derecha, no sé, pero el uribismo, que el cual también llegó al poder en una época de crisis en Colombia, de una crisis del año 99 a 2000, en el que estaba el gobierno de Pastrana y en el que había prácticamente una guerra civil en Colombia, tanto en los campos, en las montañas, con el ejército y las guerrillas que estaban grandes y se estaba llevando un diálogo de paz, y también en las calles, en las protestas, que recordemos que en el 99 se llevó un gran paro nacional, grandísimo, prácticamente superado solamente por el del año pasado, 2021, en el que se hacían protestas constantes contra el plan de desarrollo de Pastrana, contra muchas cosas. Y por otro lado, estaba el tema de las guerras. Las guerrillas estaban en auge, prácticamente tenían en un estado de beligerancia. Todos los días se escuchaban noticias de tomas a pueblos, a ciudades, secuestros masivos, eventos, eso era grandísimo. De hecho, en algunas ciudades se tenía el control de grandes zonas, barriadas, localidades por parte de fuerzas guerrilleras, sean grupos o coaliciones de estas, como se llegó a dar en la Comuna 13, que habían diferentes grupos guerrilleros que tenían el control militar y hasta cierto punto económico de los barrios, en el que no había posibilidad de que entrara la fuerza pública. Ellos ejercían un control, sí, casi absoluto de estos sectores, lo cual hizo que el conflicto tuviera también un nivel muy, muy grande y muy avanzado. Sin embargo, todavía se podía ver que las ciudades no estaban muy vinculadas con la guerra, o sea, la población urbana y la clase media, las clases populares, eran cada uno por su lado todavía. Por ejemplo, los movimientos de sindicatos, los movimientos estudiantiles, los movimientos comunitarios, no tenían como mucha vinculación con lo que era la guerra, sin embargo estaban protestando. No había, a veces las guerrillas pues apoyaban los paros, los movimientos, pero realmente no tenían mucho nivel de llegar a la política, a las reivindicaciones o a los reclamos sociales del momento. A veces apoyaba, a veces no, porque estaba muy desligado, que eso fue un error o no sé, eso es un problema que también supo capitalizar en su momento Álvaro Uribe para llegar al poder.
y era que se tenía ese descontento por la forma en que el gobierno de Andrés Pastrana estuvo llevando las negociaciones con las FARC. En los sectores de derecha y también gran parte de la población de clase media y desinformada y común del corriente tienen históricamente una mala imagen de las guerrillas, principalmente de las FARC. Las FARC en las ciudades no fue muy querida, más que todo era composición campesina y contó con mucha mala prensa, tanto por acciones de ellos como por el secuestro, posibles vínculos con el narcotráfico, excesivo guerrerismo y falta pues de mucha participación en la política. Las protestas en las calles prácticamente no contaban con una ligación con las guerrillas en el campo. Entonces, en el imaginario estaba de que las FARC se burlaron de Andrés Pastrana porque la zona de distensión la utilizaron para muchos propósitos, pero entre ellos se decía que era para delinquir, para el narcotráfico, entre otras, y que no tenían ninguna voluntad de negociación. Dejaron a Andrés Pastrana sentado solo en la silla de Manuel Marulanda, lo dejó solo. Pasaron muchos gestos que fueron capitalizados, utilizados para hacer una campaña antiguerrerista y derrotar militarmente las FARC y de seguridad pues ciudadana, porque Colombia estaba descalificado, no había el turismo se estaba perdiendo mucho o tenía una imagen pues muy nefasta en el exterior Colombia, además de que había una crisis económica sin precedentes hasta el momento, superada solamente en el 2008 por la gran crisis económica que se dio en el 2008, por el 98-99 hay una situación a nivel mundial y en Colombia una pobreza grandísima. Entonces todo eso de alguna manera trató de capitalizar en un discurso y que las fuerzas de izquierda estaban desunidas, cada uno, como estoy comentando. Las guerrillas a veces creo que entre ellas se enfrentaban muchas veces, habían toda clase de partidos políticos de izquierda, en todos los entes, incluso partidos de izquierda parlamentarios que incluso a veces los exterminaban, los mataban y cada uno se la pasaba más tiempo a la izquierda peleando entre ellos que realmente planteando políticas de lucha contra el Estado. Álvaro Uribe fue capaz de condensar, las clases dominantes también han estado peleando entre ellos, liberales, conservadores, entre todas las corrientes que se han dado y entre ellos líderes, caudillos. Pero entonces Álvaro Uribe, dado en esa época de crisis, porque también las clases dominantes estaban en crisis, no sabían para dónde pegar, para dónde coger, fue capaz de darle un rumbo y tenía una estrategia, tenía un planteamiento claro desde esos puntos de vista de las clases dominantes para salir de la crisis y la coyuntura. Y en la bandera, sus planteamientos de lucha era la lucha contra las guerrillas, especialmente contra las FARC. También hablaba de defenderse del narcotráfico y muchas otras cosas en las que sustentaba su política de seguridad democrática y fundamentalmente un desarrollo económico favoreciendo la inversión extranjera, dando condiciones de seguridad para la inversión extranjera. Bueno, entre tantas cosas llevaron a que el uribismo triunfara y además de la figura pues histórica de Álvaro Uribe, que sin ser realmente, o sea, él es una persona pues se plantea de derecha netamente, pero que no es una propuesta tampoco de un partido. Él era inicialmente de militancia liberal, después fundó su propio partido con el cual llegó al gobierno porque tengo entendido que la gobernación de Antioquia llegó por el Partido Liberal, al Senado creo que también, pero ya luego a la presidencia llegó por el partido de la U, después también tiene sus complicaciones, funda el Centro Democrático, el cual a su vez creo que también impulsó a presidentes como Santos y a Duque, y fue hegemónico, había una fuerza total. Y las fuerzas de izquierda todavía iban, aunque era mucho el descontento, sí, porque Álvaro Uribe tuvo mucho apoyo popular, pero también mucho descontento. Y entonces no había como una unidad. Entonces se planteó el polo alternativo, el Frente Social Amplio, en elecciones contra Uribe, pero no podían ganar. No, pues siempre salían derrotados por Álvaro Uribe, que tenía a su favor muchos factores que hoy están en crisis. Por ejemplo, ¿qué factores posiblemente han estado en crisis? Porque además del desprestigio que ha causado Álvaro Uribe,
tanto por los procesos judiciales en su contra, como también por los innumerables reclamos, pruebas que se tienen contra los derechos humanos y las políticas que ha aplicado, que no han sido pues muy populares. Recordemos que, como además de las pocas garantías que dio a los trabajadores, posiblemente se empezó a generar medidas que en apariencia generaban mayor empleo, pero ha generado inestabilidad laboral, además de las reformas a la salud, que también ha generado mucho descontento, y otra serie de medidas, y además de situaciones, escándalos en los que se ha visto involucrado, muchas personas ya no quieren verse vinculados al uribismo. De hecho, en estas últimas elecciones, una de las banderas era ser antiuribista y cualquier candidato trató de negar todo su vínculo con el uribismo porque ya se sabía que había mucho descontento contra esta corriente de pensamiento y de gobierno, sí, hegemónico durante estos últimos 20 años. Está también el relevo generacional que se ha dado dentro del mismo uribismo y hasta la misma izquierda. Entonces, la juventud de la época de finales de los años 90, inicios del año 2000, que fue la época en la que se dio todo este tema de Andrés Pastrana, que también fue, tuvo una imagen muy impopular como presidente, se consideró como uno de los presidentes más malos o torpes o estúpidos que ha tenido el país. La gente pedía una figura de autoridad más fuerte, que no se dejara mangoñar y que enfrentara. Y eso lo presentaba Uribe. Y digamos que a mucho sector de la juventud de la época impactó. Hoy en día mucha parte de esa población ya ha fallecido o ha pasado a muchos factores, y no por la guerra, sino por la misma edad. De la juventud de ahora, y la juventud también en esa época era abstencionista. Entre eso, impulsado por muchos sectores de izquierda, que la propuesta de la izquierda era el abstencionismo para deslegitimar las elecciones. En los años 90 era común ver grafitis en las calles con el lema de que el pueblo no vota porque lo explotan, y llamaban a no votar. De hecho, creo que también las guerrillas hacían boicots a las mesas de votación, hacían paros, impedían el acceso a las votaciones, y las personas de izquierda de las ciudades llamaban a no votar, a legitimar, a decir de que eso no era y porque también se tenía, creo que, el concepto de llegar al poder por medio de la lucha armada. No se veía la llegada al poder por la vía pues parlamentaria, por el vía de las elecciones. No era como una vía viable, siendo pues, digamos, yéndose por los lineamientos, digamos, revolucionarios, posiblemente marxistas, de llegar al poder quizás por medio de las armas, por medio de la protesta, por medio de los estallidos de masa, sería la toma del poder. Entonces todo eso hacía que a las elecciones quedara muy fácilmente también, aparte de todas las técnicas de manipulación que puede tener las clases dominantes, ellos eran los que votaban, prácticamente los que participaban. Entonces la pelea era prácticamente entre ellos, no había como realmente propuestas de masas democráticas de izquierda, ¿no?, para hacerlos. De hecho, eso fue una de las causas de las cuales luchó pues el M-19, que sin haber sido nunca una guerrilla socialista o así de ese tipo de extrema izquierda, era más bien, buscaban era participación en los órganos de poder, abrir espacios de participación, nuevos partidos políticos, y de alguna manera lograron gran parte de su meta con la Constitución del 91, lo cual es parte, además de otras cosas, de algo de lo que se planteó en el acuerdo de paz con el M-19, que quizás si ellos hubieran llegado a la presidencia con Carlos Pizarro, quizá tuviéramos un escenario político muy distinto al que tuvimos ya el resto de 30 años que estuvimos pues de los últimos gobiernos, que han llevado a la situación del estallido de masas que se pudo haber dado en el año 2021 y que empezó en el 2020 con lo que se llamó el 19N. Otro posible factor que esté llevando al declive del uribismo o a que hayan perdido poder electoral, además del desprestigio pues que están cayendo, el mal gobierno de Duque, porque Duque pudo haber sido una propuesta del uribismo para este relevo generacional,
poner una persona joven o alguna persona, sí, joven, que pudiera captar la atención de los jóvenes, y quizá lo logró. Digamos que Duque tuvo una gran votación y logró cautivar mucha población, porque además de la posible manipulación y técnicas de presión, que es lo que voy a tocar en este momento, que fue la decepción del paramilitarismo con el uribismo, según lo que está planteando últimamente Salvatore Mancuso. Ellos están planteando que el uribismo los traicionó en los acuerdos que hicieron en Ralito. Entonces, de alguna manera, aparte de que el paramilitarismo como fuerza político-militar que tuvo en el año 2000, finales de los 90, 2000 y principios del gobierno de Álvaro Uribe, ya no es tanto como la que tiene hoy, la presencia que tiene, porque ellos hacían cierto proselitismo político, tanto abierto, participación política, financiaban pues alcaldes, concejales, gobernadores, congresistas y posiblemente pues presidente, inducían a la gente al voto, obligaban al voto, pero también proponían, invitaban a votar, y quizás también todo el tema de la compra de votos. Entonces eran factores que hicieron que en ese momento Álvaro Uribe tuviera la votación más alta de la historia, creo que alrededor de 7 millones, porque en Colombia el abstencionismo había sido enorme, la gente no participaba. Entonces todo esto, además ya ahora de la crisis que se genera el año 2020 y el personaje histórico de Duque, que no tuvo ningún escrúpulo para tirarse de la gente encima, especialmente todo lo que se dio con la reforma tributaria, el descontento de las clases populares, y ya 20 años de uribismo en el que los trabajadores perdieron toda clase de derechos, por ejemplo desde la ley 50 a la ley 100, que sin haber sido propuestas por Uribe como presidente, si él fue participante de sus proyectos en el Senado, que le quitaron muchas garantías laborales. Hoy en día casi nadie aspira a jubilarse. El tema de las horas extras, especialmente las horas extras nocturnas, el tema de las vinculaciones, las cooperativas, que acabaron pues por favorecer el empleo con el discurso de ayudar a generar empleo, hicieron de que no hubieran condiciones laborales lo más mínima, acarreando una situación de pobreza extrema sin precedentes. También está todo este tema de la violación de los acuerdos de paz, la violación de los derechos humanos, que hicieron que en el año 2021 la juventud estallara y se saliera de las manos, incluso de cualquier partido político. La misma izquierda se quedó cortica para dirigir esa protesta, así como pasó en los años 90 con las protestas contra Andrés Pastrana, el gran paro nacional que se dio en esa época indefinido contra Andrés Pastrana. Igualmente, en ese momento las fuerzas de izquierda se sobrepasaron. Aquí Petro supo capitalizar, aunque a él también se le salió de las manos, o sea, cuando se generó todo lo que fue las primeras líneas, que aunque dijeran que tenía infiltración de grupos, no sé, de izquierda, que las guerrillas, todo eso, no, eso se salió de las manos de todo el mundo. Y podría haberse ido a extremos, porque esto estaba incontrolable, un gran descontento popular. Entonces, de alguna manera, Petro logró hacer lo que logró hacer Uribe con las clases dominantes. Petro logró hacer algo que no se había podido hacer con la izquierda, que era tratar de unirlos. En ese momento, en el planteamiento de Petro caben propuestas de mucha clase de sectores, de extrema izquierda hasta izquierda moderada y también democráticos, que facilitaron, digamos, llegar a esa toma del poder. Además de que ya nuevamente se están dejando el abstencionismo, tanta cantidad de personas que no votaban ya están votando, y lograron ser capturados por Petro porque tenía una propuesta clara, tenía un programa, como lo tuvo Uribe en su momento pues para las clases dominantes. Petro lo pudo tener para las clases populares, por decir algo cierto, que como estamos planteando, sin ser un planteamiento así de extrema izquierda, es un planteamiento reformista que busca ser liberal, democrático, según él, desde los clásicos Adam Smith y Ricardo, aunque también tiene sus puntos de vista pues propios. Que entonces en esto vamos a mirar lo que es el planteamiento tributario de Petro como para la redistribución de la riqueza, en contra del planteamiento socialista, que es la nacionalización de los medios de producción, y que al igual
digamos, es un planteamiento moderado, es un planteamiento muy prudente que no le ha generado hasta el momento grandes enemistades ni internas ni internacionales, porque hasta Estados Unidos, con el planteamiento que hizo a nivel de política internacional, de seguridad, que es el tema de la lucha contra las drogas, que es otro punto que se me olvidó mencionar al principio de los aportes de Petro, que es la lucha, el enfoque que tiene con la lucha ante las drogas. Lo que escuché fue de los mensajeros de Estados Unidos que se reunieron con él, decían que había que aprender de las enseñanzas de Petro antes de oponerse abiertamente. Es cierto que en Estados Unidos se pueden estar generando todo tipo de planteamientos y reacciones a favor o en contra de las propuestas de extradición que está planteando Petro, pero de alguna manera no están haciendo una oposición abiertamente contra Petro, que sería inicialmente iniciando este gobierno y sobre todo sin tener las bases de un desarrollo económico sólido a partir de la nacionalización, a partir de la industrialización, perdón. Petro no plantea la nacionalización, plantea una industrialización y una participación del Estado en esto sin dejarlo abiertamente al libre mercado, que ahí donde yo estoy viendo aportes a la economía política, pues porque realmente tampoco es que esté netamente basado en los clásicos, ni en los neoclásicos, ni siquiera en el marxismo. En las intervenciones que hizo en el Congreso, en el Congreso de la ANDI y Asobancaria, hizo unos aportes frente a la economía, al desarrollo económico muy interesante, que a estos sectores lo aceptaron, lo que ahí tienen sus puntos de vista es contra la reforma tributaria. Sin embargo, considero yo que es preferible una reforma tributaria como plantea Petro y no la nacionalización de los medios de producción, que es lo que se plantearía en una nación socialista, como supuestamente intentó hacer Venezuela, ¿cierto? Y como realmente se hizo, como de una manera diferente se pudo haber hecho en Rusia, en China, en sus momentos, que además de la reforma agraria propiciaron un desarrollo industrial de esas naciones, pero eso sí, controladas por el Estado, que ahí es donde viene también un aporte a la teoría de Estado de Petro, que él plantea que en este momento, que él percibe, en lo que yo hizo en sus discursos también, de que los estados totalitarios, según él ve, no funcionaron, entonces no le interesa eso, en el que el Estado sea el que dirija todo, no, él también percibe que el capital privado tenga su iniciativa y que el Estado tampoco se quede al margen, que es lo que plantea el neoliberalismo. En eso sí es muy claro, pues Petro totalmente o se opone al neoliberalismo porque también considera que eso fracasó. Él ve que los dos modelos fracasaron, el modelo neoliberal, pero también el modelo, digamos, totalitario. No sé a qué se refiere, quizás a lo que es la dictadura del proletariado, que es la teoría pues marxista, que tampoco es la que se ha hecho en Venezuela. En Venezuela y en ese momento en China hay lo que puedo considerar yo capitalismo de Estado, que es un capitalismo en el que el único dueño de todo es el Estado, sin ser eso necesariamente un socialismo. Eso tiene muchas implicaciones que no es del caso, pues vétenos acá, porque honestamente no es lo que estamos haciendo en Colombia. Y de eso, a pesar de la mala prensa que el uribismo le hizo a Petro diciendo de castrochavista, que vamos a hacer una nueva Venezuela, que va a expropiar y todas esas cosas, ellos lo saben, y ellos saben de que Petro no es de esa línea, tanto que Uribe se reunió con Petro a los días de posesionarse, y el planteamiento y lo que hablaron fue esto, pues se sabía tanto que era posible hablar en estos términos con Petro, de que de aquí no iban a expulsar a los uribistas, ni los van a matar, ni los van a poner a la guillotina, ni a repartir sus bienes, ni nada. Lo que yo veo que el caso más peligroso y la tarea pues más revolucionaria y que también viene también de los acuerdos de paz, que es el tema de una reforma agraria real, que en Colombia se han hecho muchos intentos, pero realmente no se ha hecho adecuadamente. No plantean como que obligatoriamente los latifundistas tengan que entregar los predios ni volverlos productivos, sino que ellos mismos decían que predios no son improductivos y ponerlos productivos, o sea, un desarrollo, capitalizar el campo pero de una manera participativa. No sé, o sea, tengo que investigar más si fue un modelo como el que se aplicó en Japón y en Alemania. Desde el mismo latifundista hacer la industrialización del campo y no tanto como se dio en Estados Unidos, como se dio en la Revolución Francesa, que fue la eliminación del latifundista, del feudalismo, la expropiación pues violenta y la repartición de las tierras al campesino, que es la propuesta pues
de la reforma agraria, digamos, marxista, para proceder a lo que es la propuesta pues, socialista de industrialización. Eso hasta lo que veo hasta el momento. Bueno, todo esto en cada discurso, cada planteamiento, Petro nos da una cátedra y nos enseña así un análisis muy profundo que considero que hasta el momento puede ser personal o de un grupo de personas muy pequeñas más que de un partido político como tal. Como hemos visto, el M-19 nunca se planteó el socialismo, era más bien una organización político-militar de carácter reformista que buscaba la participación del Estado, la creación, que hubieran más partidos políticos y se respetaran ciertos principios pues, democráticos. Y lo mismo que yo he visto pues, de Petro hasta el momento, sí, simplemente por el hecho de que fue un guerrillero, ya con eso se le considera que es de izquierda socialista y no eso nada que ver, sí, hasta el momento. Por eso se le hacía mala prensa y por eso también digo que superó las expectativas, porque hasta el momento las personas tenían mucho miedo de votar por Petro, ciertas personas, porque consideraban de que esto se iba a volver como Venezuela, que iba a ser un gobierno totalitarista y muchas cosas. Y antes ahí está sorprendiendo, porque está ganando mucha más favorabilidad, creo yo, desde que es presidente, de que se ha visto de que no pasaron esas cosas tan espantosas de que se iba a poner acá en Colombia. Por ese sentido también considero que ha sido prudente, estratégico, aunque también ha sido pues de avanzada con toda esa reforma que está haciendo la misma reforma tributaria como también la reforma que está haciendo las fuerzas militares, a la policía, al SMAT, reformando su imagen, también su estructura política y sobre todo democratizándoles, dándole la posibilidad que a las bases militares puedan acceder por diferentes méritos o medidas, sistemas, a lo que es a altos cargos, lo cual solamente estaba facilitado para las élites, para las clases dominantes, por los costos y por muchas cosas, estando solamente al mando de las clases de las fuerzas militares, familias tradicionales, lo cual ha hecho que las Fuerzas Armadas de Colombia estuvieran casi siempre a favor de la derecha, o eran derechistas. En este momento, esa reforma logra democratizar un poquito las fuerzas militares, lo que abre como un campo de posibilidades también a muchas otras reformas y ciertos avances a nivel social, incluyendo el mensaje que envió cuando en un evento de la Guardia Presidencial diciéndole a ellos ustedes son la primera línea. O sea, además de darle un carácter de legitimidad a esos jóvenes que protestaron en las calles el año pasado, que se hacían llamar la primera línea, los hace a su vez, o sea, les da un reconocimiento histórico, pero a su vez da a entender que esos jóvenes son los que son la guardia presidencial, o sea, muchas interpretaciones se puede dar ese gesto que en cierto caso puso a las clases dominantes, a lo que llamamos la derecha o lo que fue el gobierno anterior, pues a morderse pues las uñas, no sé, a que les dé un ataque, sí, un colapso nervioso, porque además de mandar un mensaje simbólico sobre el tema de las clases, de la lucha de clases, que sin ser un concepto plenamente presente en el discurso de Gustavo Petro y del pacto histórico, sí hace como parte de la base política del planteamiento que él está diciendo que un gobierno para las clases más bajas que los represente a las clases pobres, un gobierno popular, igualmente un ejército popular, no estar enfrentado, o sea, el ejército no tiene por qué estar de alguna manera masacrando el pueblo o reprimiendo al pueblo como pudo haber sido en el gobierno anterior, los gobiernos anteriores. Pues además lo que representa es una estructura de poder, un cambio del poder. El poder ya no es la oligarquía, las clases dominantes, la élite, sino que van a estar al servicio ciudadano, como de alguna manera también representa la reforma que está haciendo el SMAT, tanto en la parte del uniforme como en las tareas que debería desarrollar. Aquí viene también una crítica que se le hace de algunos sectores que apoyaron a Petro y era la que él propuso desmontar el SMAT. Por ahora solamente lo está reformando. Se espera que se desmonte por el papel de represor, pero de todas maneras está planteando un papel
protector, al igual que lo está haciendo con el concepto de los puestos de mando unificado, que además de que está cambiando el concepto de mando, también está cambiando el tema de la labor, la misión. Primero porque el mando lo pone que sea los alcaldes como conceptualmente debe ser, pero también porque lo pone en el tema de la protección de los derechos humanos y la protección de los líderes comunales, que es un papel que el Estado no ha cumplido plenamente y que sí, que por lógica deberían de cumplir estos puestos de mando unificados, que también por lógica los debería tener el poder civil, el alcalde. El alcalde es ser el verdadero jefe de la policía en las ciudades. Entonces, más que una reforma, lo que está haciendo es como un llamado al deber ser constitucional, civil, del poder policial unificado, los puestos de mando unificados, concentrados realmente en el poder civil, porque él está persiguiendo de que gozan como de cierta independencia y que debería, aunque en la práctica real no se llevan de esta manera. Por lo que hace un llamado, una orientación, un enfoque a que sean el alcalde, el jefe de estos mandos unificados y que estén enfocados en la defensa de la vida más que en la represión y en la protección de los líderes sociales. Eso genera un cambio total. Está también el tema de la vinculación que está teniendo con las Fuerzas Armadas, sentándose a almorzar con los soldados en lugar de almorzar en los casinos de oficiales, haciendo fila para recibir el almuerzo, con la humildad pues del caso, que le está dando un ejemplo a las clases dominantes que nunca se había visto un presidente haciendo eso y está ganando el favor de las fuerzas, de las bases militares, que es difícil en ese contexto que se le pueda dar un golpe de Estado. Tanto por las fuerzas militares que de alguna manera pues están resentidas por la destitución pues masiva que ha habido de generales, pero también por las clases dominantes vinculadas a las fuerzas militares que no se están viendo golpeadas directamente, sí van a ser golpeadas por el tema de impuestos y otras cosas, pero que para el modelo de desarrollo económico que plantea Petro es necesario que estén incluyendo la inversión extranjera, inversionistas extranjeros. Por eso tampoco vemos que hasta el momento países que se catalogan como imperialistas estén en contra de Petro. Empezando porque Petro nunca ha hecho una oposición abierta al imperialismo. Él nunca ha hecho un discurso antiimperialista como el que vemos en Venezuela, en Cuba y en otros países pues de izquierda. Bueno, eso es lo que he oído hasta el momento. Las cosas son mucho más profundas, mucho más simbólicas. Hay muchas reformas en derechos humanos, en el tema de las energías libres, los planteamientos que está haciendo en las cumbres de países andinos, en los que está haciendo en cada pueblo que visita, que está haciendo en las posesiones que hace de funcionarios, que hace de los mismos militares, de los mismos ministros. En cada evento y acto se echa un discurso que da teoría y que posiblemente está poniendo a Colombia en el centro de los planteamientos de la política mundial, como pocas veces ha estado, como lo pudo haber estado en la época de Simón Bolívar e incluso en la época de Álvaro Uribe, que se logró ser Colombia un país, digamos, que se puso en el centro del planteamiento político, porque el planteamiento político de Uribe de alguna manera fue avanzado para su momento y para las clases que representa. Por eso logró ser una persona tan destacada y todavía tan admirada y respetada pues por sus seguidores. En este momento considero que pudo haber sido superado por Petro, que incluso sacó una votación mucho mayor de la que pudo haber sacado Uribe en su momento, ya quitándole el récord de la votación más alta históricamente alcanzada en Colombia. Y entre otros aspectos que ya se me hizo largo esta intervención, esta memorial, este diario, está el tema de la espada. Desde el primer gesto de mando que hizo Petro, y que también la casualidad le ayudó, el mismo gesto que hizo el presidente saliente Iván Duque, de negarse a llevar la espada, que alrededor de esto yo creo que pueden ya correr tintas y horas de audios, de podcast, de libros, de tesis de grado incluso, sobre lo que es el simbolismo de la espada de Simón Bolívar, lo que fue la propia figura de Simón Bolívar, el mismo hecho que Petro participara en el M-19
la organización que robó y le cambió el simbolismo de la espada de Simón Bolívar, porque después de que la tuvo Petro, la misma imagen de Bolívar cambió, porque Bolívar, bueno, eso es una discusión muy profunda, quién fue Simón Bolívar, que fue libertador de América, pero que era un criollo, él pretendía también de alguna manera ser un monarca, pero que fue liberó y tenía también sus planteamientos democráticos muy interesantes. Lo fue como un símbolo de la resistencia, y en eso se convirtió desde que ellos tuvieron la espada. El mismo Petro salió en una entrevista diciendo que ellos tenían la espada, cuando se especulaba que la espada había salido de Colombia y todo el asunto. Él mismo salió en su época de guerrillero con una bandera del M-19 diciendo que ellos la tenían. Entonces puede ser a nivel personal un gran símbolo, a nivel político como partido político, pero también como símbolo de independencia. Y además de que estaba el rey Felipe de España sentado en la posesión de Petro. Todos los mandatarios le rindieron honores a la espada del libertador Simón Bolívar, a excepción del rey Felipe de España. Eso en Colombia no tuvo mayor trascendencia. En España sí fue criticado, cuestionado si fue un acto premeditado o no premeditado, pero es que sí es muy interesante. Pues no, por ejemplo, no sé si fue casual, premeditado, que pasara todo esto, pero justamente con esa espada fue que Simón Bolívar luchó contra la monarquía española. Monarquía a la cual representa el rey Felipe presente en ese evento. Entonces la espada desde los años 70 se convirtió como en un símbolo de libertad. Se libertó 5 naciones. Es admirada y es querida en toda esta región. Quizás, quién sabe, si premeditadamente el rey Felipe, conociendo el protocolo, pues porque esa es su única función, conocer el protocolo, no le rindió los homenajes a la espada y la dio pasar. Otras personas quizá lo consideren un descuido. Hasta el momento no sé si se haya pronunciado o no, pero de todas maneras ese gesto también puede ser histórico, utilizado, o sea, desde el mismo momento de su posesión a los pocos minutos de su posesión, se marcó simbólicamente que se viene un gran cambio, de que se trata de una independencia, se trata de una lucha de libertad, una lucha posiblemente de clases, aunque no está presente en el discurso de Petro. En el discurso de Petro no oímos hablar de oligarquía, de clases dominantes, de imperialismo, entre otras. Él trata más bien incluso en ese discurso fue muy conciliador, ese discurso también marcó historia. En ese discurso se hicieron los planteamientos fundamentales de lo que él propone es el gobierno del cambio y que fue muy conciliador, lo cual trajo también calma a sectores que estaban temerosos, que se estaban oponiendo, volviendo nuevamente al planteamiento inicial de que se superó las expectativas. Se percibe que además de ser una persona muy inteligente, que maneja muchos planteamientos tanto políticos como económicos, va a ser una propuesta de desarrollo, más que todo ese es su compromiso. También el papel que plantea que va a jugar la mujer, los cambios que va a traer para proteger la mujer y en especial el desarrollo de nuevas industrias y fundamentalmente poner a producir el campo. Entonces, ya cerrando esta pequeña reflexión desde un punto de vista contemplativo, sin involucrarse uno activamente en el tema de la política, simplemente viendo la política sin ser ajeno y sin ser ajeno a conciencia, a cierto nivel de conciencia de clase, pues porque en lo personal yo no he pertenecido nunca a las clases dominantes, tampoco en este momento veo que sea el momento de una oposición así abierta y directa, y que quizá las clases dominantes también están viendo de que tampoco es un momento de confrontación, quizás tengan otros planes, más adelante van a resurgir, se van a reagrupar con otras medidas. Entonces sería el momento de aprovechar que también se está viendo en Petro como ese afán, tratando de hacerlo todo en estos 22, 23 días que lleva, tratando de hacer al máximo todo lo que pueda.
y también está posponiendo para el año entrante otras propuestas muy importantes o que quizás van a requerir una mayor profundización, en especialmente lo que es la reforma a la salud, la cual todavía no se han hecho hasta donde sé unos planteamientos adecuados. Bueno, agradezco a los amigos que escucharon este audio por compartir estas reflexiones. También me gustaría escuchar sus opiniones sobre esta época histórica donde, como repito, donde se disfruta ver los noticieros, ver las noticias políticas y el espectáculo que está dando para la historia